La identidad cultural en Costa Rica, me dice Aileen Calani, es un crisol de todas las culturas, tanto las del sur, las del norte y las del otro lado del océano. Pues como todas las culturas. Todas beben del sur, y beben del norte, y beben del otro lado del océano, y beben de lo más lejano posible, si posible, ¿no? Yo siempre otro de los ejemplos que uso mucho es el del cajón. El cajón es peruano. El cajón lo hacen los esclavos peruanos cuando los esclavos negros en Perú, cuando les quitan los tambores. Entonces en los propios cajas donde desembarcaban cosas en el puerto, pues las usaban de tambor. Entonces les ocurrió lo de esclavas un extremo del tambor, del cajón, y ya tienes un sonido más agudo, más chasqueante. Y así fueron creando los sonidos del cajón peruano. El cajón peruano le gusta a Paco de Lucía. Paco de Lucía se lo trae a España y de pronto se convierte en el cajón flamenco. Pues no es flamenco, es peruano. Y su origen está en África. Y entonces mucha gente en el mundo se ha dedicado a llevar el cajón peruano, que ahora llaman cajón flamenco o simplemente cajón, y se lo llevan al rock, se lo llevan al folk, se lo llevan al folk me refiero al folk anglosajón, o se lo llevan a la música popular francesa. Entonces tienes gente tocando la gaita con el cajón. Ah, pues es un cajón. ¿De dónde es? Creo que flamenco. No, es peruano de África. No olvidemos nunca esas cosas.